En este programa, 2 proyectos rafaelinos participan premiados en la Bienal de Arquitectura Argentina de Córdoba. Te contamos los proyectos y perspectivas de la política de movilidad urbana local. Con rusticidad y despojo se aprovechan los espacios reducidos y la doble altura de un antiguo edificio del siglo XIX. Auspician este programa Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar. La opinión, el diario de Rafaela. Freebox, diseño y comunicación visual. Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Distrito 5, Rafaela. Dos proyectos rafaelinos participarán de la BIAR 2016, la Bienal de Arquitectura Argentina, que se desarrollará en Córdoba del 11 al 14 de octubre. Se trata de los proyectos Paseo de la Rambla Ernesto Salva y Centro Cultural Viejo Mercado Rafaela. La Bienal tendrá lugar en el pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba y convoca a distintas figuras de la arquitectura nacional e internacional. Hay que recordar que para su invitación previa, los proyectos primero deben ser distinguidos, como fue el caso de los mencionados proyectos rafaelinos. Paseo de la Rambla Ernesto Salva fue premiado en la categoría Prácticas Públicas, Área, Paisaje y Ciudad. En tanto, el proyecto Viejo Mercado ganó en la categoría Prácticas Profesionales, Área, Sustentabilidad Física y Social. El proyecto Viejo Mercado es un espacio público que ha ganado la ciudad. Y en el caso de la Rambla Ernesto Salva, forma parte de los proyectos votados por el presupuesto ciudadano, de pronta ejecución, como los que se están llevando a cabo en el balneario municipal y la avenida Aristóbulo del Valle.
Convertí tu pasión en profesión en la Universidad Católica de Santa Fe. Cerca de tus sueños, cerca de tus afectos. Maderal. Placares, vestidores y muebles de cocina. Teléfono 570-606. Maderal. Hecho en Rafaela. Juan Porta es subsecretario de Movilidad Urbana y en la entrevista nos cuenta la actualidad y perspectivas de lo que antes se conocía como área de transporte público. El concepto de movilidad urbana está muy ligado a la necesidad, digamos, de los ciudadanos de moverse dentro de la ciudad, de desplazarse un poco para satisfacer sus necesidades, lo que es, sea por trabajo, sea por recreativo, sea por cualquier motivo que tenga que moverse dentro de la ciudad. Y la satisfacción de esas necesidades implica desplazarse dentro de la ciudad a hacer estas actividades. Y en ese sentido, bueno, la movilidad viene a cubrir ese espacio que antes se hablaba directamente de un transporte y que ahora se ha transformado en las distintas maneras de movilidad que puede tener esa persona para hacer las distintas tareas. Y eso es lo que lo convierte en mucho más integral, porque ahora la movilidad se ve desde el aspecto que tiene que ver con lo urbanístico, con la distribución de los usos y de las ciudades y la organización del tipo de uso de los barrios, para que la gente tenga movilidades a lo mejor más cercanas al barrio o a otras distancias, y en función de esas distancias poder planificar el tipo de viaje. Es un proceso que va encaminándose junto con el crecimiento. Nosotros venimos de ser una ciudad relativamente chica, que estamos en un punto de inflexión entre la ciudad chica y la ciudad grande, y entonces nos cuestan un poco más las cuestiones de las distancias. Todavía percibimos que todo nos queda cerca en la ciudad, cuando las distancias comienzan a hacerse bastante más largas, y hay distintas alternativas en función de las distancias, distintos tipos de movilidades que podríamos utilizar. Nosotros seguimos utilizando la movilidad del auto como de manera cultural para casi todo, y no evaluamos muchos movimientos que se pueden hacer a pie o en bicicleta, que están en cercanía de donde uno habita o de donde trabaja, o el uso del transporte público para distancias más largas. Entonces, en ese sentido, la ciudad de Rafaela está también en un proceso de crecimiento junto con la ciudad, y de acostumbrarse a distintos tipos de movilidad para hacer sus actividades. Lo que se viene haciendo es tender a una movilidad del tipo más sustentable, más amigable con el entorno, para hacer una ciudad más vivible. Eso tiene que ver con incentivar lo que son los medios de transporte público o los medios masivos, incentivar el uso de la bicicleta o los medios no motorizados, y desalentar un poco lo que es el uso del vehículo particular para todas estas actividades. En ese sentido, bueno, el municipio ha ido tomando medidas, siempre, bueno, desde hace tiempo que viene sosteniendo lo que es el sistema de transporte público, y hay una intención de ir mejorándolo cada vez más para que sea más asequible para los usuarios. Hay algunos planes de empezar a pensar un distinto diagrama de líneas, empezar a avanzar lo que es pensar en áreas metropolitanas, empezar a sectorizar los distintos lugares y empezar a vincular distintos nodos en función de los orígenes y destinos que vayan teniendo la ciudad. En eso sí es muy importante lo que tiene que ver con lo que decíamos antes del ordenamiento del desarrollo urbano para las distintas áreas, identificar distintos sectores donde son a lo mejor más de vivienda, y sectores que son industriales, sectores que son polos de atracción por cuestiones de laborales y polos de habitación. Entre otras medidas que son jerarquizar algunas avenidas, empezar a ordenar ese transporte que tenemos en la ciudad, que lo hacemos a veces en recorridos que los queremos hacer de manera directa, porque seguimos confiando en esta cuestión de que todo que nos queda cerca, y no utilizamos, por ejemplo, las avenidas. Los usuarios, los que no son usuarios del servicio de transporte público, no tienen a veces conciencia del uso que tiene el transporte público en la ciudad, que para muchos ciudadanos es útil, que funciona bien y que tiene incorporado la posibilidad de hacer una combinación sin costo, y que se utiliza mucho. De todas maneras, estamos viendo la posibilidad de hacer, no en el corto plazo, pero sí analizando las posibilidades de rediseñar lo que son los recorridos para un poco optimizar el sistema de transporte, y en ese sentido seguramente empezar a encontrar algunos lugares de transferencia o de cambio de líneas para poder
cosas así muy puntuales que se pueden ir encarando. Sobre todo, bueno, ahora la incorporación o la posibilidad de incorporar ya como proyecto elevado al Consejo de un boleto educativo que permitiría la incorporación de una mayor cantidad de gente al sistema de transporte público y un cambio de cultura del uso del transporte público desde los más chicos, desde la escuela, como incorporándolo a su sistema de movilidad habitual, digamos. Siempre está el objetivo del incentivo del uso de la bicicleta y hacer crecer lo máximo que se pueda lo que es la red de ciclovías y ciclocarriles, con intención, sí, proyectos de mediano o corto plazo de incorporación de algunos estacionamientos seguros para bicicleta, para que la gente pueda acercarse a donde vaya a trabajar o hacer trámite donde tenga que hacer y dejar la bicicleta de manera más tranquila. Hoy hay unos 16 kilómetros de ciclocarriles y ciclovías. Hay un plan ya diagramado de ciclovías que llega a crecer, creo que a los cerca de 60 kilómetros. La intención es, en estos años, recomenzar con lo que es el trabajo de ir avanzando, empezar a generar kilómetros de manera más continua, para ir creciendo con esta red de ciclovías e ir haciéndolo, tratando de ir cerrando mallas, de ir cerrando nudos, y no de hacerlo de manera aislada, para empezar a tener conexiones de distintos lugares, empezar a ver la conexión, que tengamos conexiones norte-sur completas, empezar a tener conexiones este-oeste que en la ciudad nos están faltando, empezar a conectar establecimientos educativos a las distintas, a la red de ciclovías incipiente que tenemos, y ir haciéndola crecer en función de eso. Ahora en marcha tenemos, este año se terminó de completar el tramito de Aristóbulo del Valle para llegar hasta lo que es el sector de Avenida. Con la refuncionalización de la avenida Aristóbulo del Valle se están haciendo todo ese tramo desde Constitución hasta Anduiza, una ciclovía sobre el Cantero. Se está incorporando este año con la obra de Vieites Marchí una ciclovía en todo ese tramo de avenida, va a incorporar una ciclovía. Y también tenemos pensado ahora en el corto plazo incorporar, o estamos pensando incorporar lo que es el tramo de la Acera, continuarlo hasta la Escuela Moreno, para después conectarlo sí desde la Escuela Moreno hasta la obra de Aristóbulo del Valle, con esta intención que decíamos antes de empezar a cerrar mallas y que empiecen a tener una lógica cada uno de los recorridos. Y después sí, a partir de allí seguir expandiendo un poco en función de las escuelas y los pares viales que tenemos pensado. Por otro lado tenemos el desincentivo del uso del auto con la implementación de estacionamiento medio en el centro, para que la gente no venga constantemente a trabajar al microcentro y venga en auto, y que opte por otra modalidad de viaje, digamos, entonces desalentando un poco el uso del auto particular para lo que es el día a día. Y nosotros venimos de un uso intensivo del vehículo particular, desde los usuarios, del uso del auto como casi único medio. Sí ha crecido mucho en el último año, es muy notorio el crecimiento de la motocicleta como para desplazarse. Es un problema que se ve a nivel nacional. Nosotros en las distintas charlas que tenemos en el Ministerio de la Nación, para ellos también eso se ha convertido en un inconveniente. En ese sentido hay poca experiencia en lo que es ordenar motos, en lo que es encontrarle algún ordenamiento específico para la moto. Si bien hay algunos trabajos de empezar a generar algunos carriles de moto, de empezar a generar una segunda línea de detención, pero todas estas experiencias tienen que ver con otra escala de ciudad. Esto de generar una segunda línea de detención para generarles un espacio adelante a las motos porque son más ágiles al momento de salir de un semáforo, pero como decíamos antes, son experiencias que tienen que ver con otra escala de ciudad que por ahí en la ciudad de Rafaela todavía no son aplicables. En Rafaela sí estamos empezando a analizar la posibilidad de en algunas avenidas, sobre todo donde los anchos no dan para hacer 2 carriles de autos, pero a lo mejor sí dan para acomodar un carril para la moto y empezar a dar cierto ordenamiento. A veces se percibe en la ciudad como que el ordenamiento depende mucho de lo que haya cruzado sobre la calle, como un lomo de burro, una senda peatonal, y en ese sentido la señalización longitudinal, que es la que indica los carriles, le ayuda mucho al ordenamiento del tránsito y a organizar esos movimientos. Entonces, en algunos lugares, en avenidas que tenemos por los anchos en los que fue configurada la ciudad, a lo mejor un carril y medio, establecer un carril exclusivo para motos o un carril preferencial para motos, o incluso si no hubiera tanto tránsito, un carril preferencial para bicicletas, podría llegar a ordenar un poco esos movimientos y esos desplazamientos. Pero sí, eso está en evaluación y habrá que ver cómo implementamos, y a lo mejor con alguna primera prueba. Nosotros tenemos contactos sí con el Ministerio de Transporte de la Nación, miramos desarrollos que son muy interesantes.
lo que pasa por ahí es que en general lo que está más desarrollado, más avanzado en ese sentido son ciudades que tienen una idiosincrasia o una escala mayor, y entonces no son todas las medidas tan adaptables. Uno, cuando estamos empezando a querer elaborar lo que es un plan de movilidad, y los planes de movilidad desarrollados a nivel país, con la idiosincrasia de nuestro país, esas cosas son ciudades a lo mejor de escalas grandes y que tienen, por ejemplo, sistema de transporte público más desarrollado, con otro volumen de pasajeros, en los que fundamentalmente hay el desarrollo de la movilidad en bicicleta, con la incorporación de los cosas, el servicio de bicicletas públicas, y se han ido incorporando mucho los que son lo que es el Metrobús, los sistemas de líneas rápidos, que para una ciudad de la escala como Rafaela todavía no estamos en condiciones de pensar en ese tipo de movilidades. Entonces, si bien prestamos atención y vamos siguiendo y estamos tomando ideas de distintas ciudades, un poco hay que adaptarla a la idiosincrasia rafaelina, a la escala rafaelina, a un proceso de crecimiento. Entonces, ahí es a donde la Municipalidad de Rafaela está viendo cómo va creciendo para llegar al lugar donde están nosotros ya acomodados y no teniendo que ajustar las cosas una vez concretadas. Desde lo que es el municipio estamos en un aprendizaje y en un crecimiento también junto con la ciudad, digamos. Y el municipio, bueno, en los últimos 4 años se empezó a generar lo que fue el Departamento de Ingeniería de Tránsito, desde donde se empezaron a ver algunos temas de manera a lo mejor un poco aislada, pero empezando a tomar algunos temas conflictivos que se presentaban en la ciudad, que tenían que ver con el crecimiento de la ciudad, con el crecimiento del parque automotor de este último tiempo. Y ya en esta última gestión, la visión de incorporar dentro de una subsecretaría de movilidad, que incorpore transporte público, que incorpore ingeniería de tránsito, que incorpore lo que es el incentivo de la bicicleta, y todo eso dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la planificación de la ciudad, tiene una visión mucho más integradora y es la que nos va a permitir empezar a evaluar la cosa un poco a otra escala. En Las Orquídeas, Misiones, llueve más de 100 días al año. Nos fuimos allá para hacer el desafío del clima. Nuevo Duralba Frentes y Muros es una pintura con una fórmula súper elástica, y esto hace que acompañe los movimientos naturales de las paredes, logrando impermeabilizarlas y protegerlas por mucho más tiempo. Imagínate cómo va a proteger tu propia casa. Con rusticidad y despojo se aprovechan los espacios reducidos y la doble altura de un antiguo edificio del siglo XIX. Departamento en Siena es un proyecto que refiere a la renovación de un departamento situado en una antigua escuela de música en un edificio del siglo XIX. Como la propiedad era municipal, se dividió el edificio en departamentos y fue subastado. El resultante fueron cortes de departamentos agradables y que permitieron articulaciones interesantes que se convirtieron en una gran riqueza para el proyecto. En el caso del apartamento que se muestra, está situado en un primer piso y se desarrolla a 2 niveles alrededor de un patio. Para sus creadores, uno de los principales objetivos era destacar la presencia del doble nivel, creando comunicación visual de los 2 pisos, con una galería en el centro de la sala de estar, que mejora la altura considerable del ambiente no dividido. En la planta baja se puede acceder a una sala
comedor, cocina, dos habitaciones y un baño. En la planta alta, una galería conduce a un loft con vistas abiertas sobre el resto de la casa. La sala de estar en la entrada y la galería y el loft superior incorporan un patio interior al que varias ventanas de la casa se abren. Este entorno se convierte en una fuente de luz secundaria para el departamento y genera interesantes e inesperados efectos visuales. Hacia el sur, las ventanas del departamento dan al histórico horizonte del centro de Siena, con algunos de sus monumentos más importantes. El proyecto se basa en la pared central del edificio que cruza el entorno de norte a sur. La pared se acerca hasta el techo, enmarcando una vista libre de falsos techos que habían ocultado durante 200 años vigas y baldosas de terracota que ahora recibieron un tratamiento. Todas las paredes son de yeso blanco. Los pisos de la planta baja son de resina color gris cálido. Y la planta superior cuenta con una terminación de parquet de roble natural. La escalera interior que conecta los dos niveles de la vivienda es de placas de hierro en bruto, tratadas con cera natural y un parapeto de malla metálica estirada. Algunas partes de la vivienda son de cielos suspendidos con canales laterales para dar cabida a la iluminación LED, creando un efecto en la pared. Tres lámparas campanas negras industriales descienden desde el techo sobre la mesa del comedor. Y el resto del sistema iluminatorio se realizó con accesorios de iluminación LED, con luz directa e indirecta. En tanto, la mayoría de los muebles son parte de la recuperación parcial en el diseño. Arreglo de libros, tesis, encuadernación artesanal. Ana Bolena, Encuadernaciones. Senador provincial Alcides Calvo. Municipalidad de Rafaela. La compañía líder en cortinas, Hunter Douglas, lanzó al mercado el sistema modular Dito. Este sistema se compone de tiles o tejas de corresina termoformadas de espesor de 1,5 milímetros. Esta corresina posee certificación GreenGuard Indoor. Esto es un material que no emite partículas volátiles al medio ambiente. En el caso de estas tejas, permite combinar hasta 3 tipos de conectores en su aplicación y logra diferentes efectos entre los enlaces de las tejas, entregando una gran flexibilidad en el diseño.
El sistema tiene como todo uso el decorativo para aportar color y textura al diseño de los ambientes y se puede aplicar como revestimiento de muros y cielos o como separador de ambientes. Entre sus características principales, permite la fácil instalación, el ensamblado y desamblado, permitiendo modificaciones periódicas. Estas tejas se comienzan a armar sobre una superficie amplia y plana. Una vez posicionadas las tejas en la orientación que deben ir, se comienza a armar el sistema utilizando los conectores. Las tejas del sistema Douglas pueden contar con diferentes colores dentro de una variedad de alternativas, capaces de crear una enorme cantidad de matices mediante el uso de films de color. La combinación de hasta 3 capas de color en un mismo tejado dan como resultado más de 10.000 opciones de colores diferentes.